Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Rocío Sánchez Medina. Soy licenciada en Contaduría Pública y actualmente formo parte del cuerpo docente de la Universidad del Norte de Tamaulipas. Me da mucho gusto compartir con todos ustedes este espacio y acompañarlos en su proceso de formación profesional. Como les comenté, soy licenciada en Contaduría Pública y cuento con dos posgrados, una maestría en Administración Financiera, que me ha permitido desarrollar una visión estratégica en la toma de decisiones económicas y financieras, y una maestría en Gestión de Proyectos, con la cual he fortalecido mi capacidad de planear, organizar, dirigir y controlar proyectos en diferentes ámbitos profesionales. A lo largo de mi trayectoria, he tenido la oportunidad de combinar la práctica profesional con la docencia universitaria. Hoy vamos a hablar de los temas principios de inversión en activos corrientes y decisiones financieras y estructura de capital. Principios de inversión en activos corrientes. La administración financiera de una empresa no solo se concentra en las grandes decisiones de inversión en activos fijos o en la búsqueda de financiamiento a largo plazo. Una parte esencial de la gestión diaria está relacionada con la inversión en activos corrientes, también llamados activos circulantes, que comprenden el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios y otros recursos que pueden convertirse en efectivo en un periodo no mayor a un año. Los principios que rigen la inversión en estos activos son de suma importancia, ya que su adecuada gestión permite mantener la liquidez, garantizar la operación continua de la empresa y evitar riesgos de insolvencia. Al mismo tiempo, una política eficiente en el manejo de los activos corrientes debe buscar un equilibrio entre la rentabilidad y la liquidez, de modo que los recursos no permanezcan ociosos, pero tampoco falten para cubrir obligaciones inmediatas. Tenemos el concepto de activos corrientes. Los activos corrientes son aquellos bienes y derechos de la empresa que tienen como finalidad apoyar las operaciones a corto plazo y que se espera convertir en efectivo en un lapso mayor de 12 meses. Entre los más comunes se encuentran el efectivo y equivalentes de efectivo, que es el dinero disponible en caja, bancos y otros instrumentos de alta liquidez. También tenemos las cuentas por cobrar, que son derechos de cobro derivados de ventas a crédito. Tenemos los inventarios, que son mercancías, materias primas o productos en proceso disponibles para su venta o su producción. Y por último, tenemos otro tipo de activos circulantes, los cuales pueden ser anticipos, gastos pagados por adelantado, entre otros. Entonces aquí tenemos una gráfica que me muestra el concepto de activo corriente y me dice que debe de ser disponible, realizable y en existencia. El disponible lo voy a encontrar en las cuentas de caja bancos o en la cuenta del efectivo y equivalentes de efectivo. El realizable, porque una vez que cobre se va a realizar o se va a convertir en dinero líquido, va a ser en base a mis cuentas de clientes o mis efectos comerciales que tenga pendientes de cobrar. Y las existencias, yo en medida que vaya vendiendo mi mercadería o mi mercancía, voy a poder convertir eso en efectivo, por lo tanto se va a convertir en activo corriente. Tenemos los principios de inversión en activos corrientes. La inversión en activos corrientes está guiada por ciertos principios fundamentales que buscan garantizar la eficiencia financiera y operativa de la empresa. Entre los más relevantes vamos a encontrar el principio de liquidez. Entonces, el primer criterio que debe regir la inversión en activos corrientes, pues va a ser la capacidad que tenga la empresa para convertir los activos en efectivo rápidamente y sin pérdida significativa de su valor.
Tenemos también el principio de rentabilidad. Y aquí las empresas deben buscar que sus activos corrientes no solo garanticen liquidez, sino que también aporten al rendimiento. Por ejemplo, mantener saldos excesivos en caja no genera utilidades, mientras que invertirlos en instrumentos financieros en corto plazo, pues puede proporcionar ingresos adicionales a la organización. También tenemos el principio del equilibrio riesgo-rentabilidad. En este principio existe una relación directa entre el riesgo y la rentabilidad en la gestión de activos corrientes. Una empresa que mantiene inventarios mínimos y otorga créditos muy restringidos tendrá menos riesgo, pero puede perder a sus clientes. En cambio, una política más flexible incrementa las ventas, aunque eleva el riesgo de incobrabilidad. Entonces, tenemos también el principio de adecuación a las necesidades operativas. Cada empresa, dependiendo de su giro y características, requiere distintos niveles de activos corrientes. Una compañía comercial puede necesitar altos inventarios para satisfacer la demanda inmediata, mientras que una firma de servicios puede operar con niveles mínimos. También tenemos el principio de financiamiento adecuado. Entonces, los activos corrientes en este principio deben financiarse de manera coherente con su ciclo de conversión. En general, se recomienda que los activos corrientes se financien con pasivos de corto plazo, como cuáles, pues como con las cuentas de proveedores o créditos bancarios que son menores a un año. Tenemos también las estrategias de inversión en activos corrientes. Entonces, la aplicación de los principios anteriores la podemos traducir en políticas específicas sobre el manejo del capital de trabajo y tenemos la política conservadora. En esta política vamos a mantener niveles altos de efectivo, inventarios y cuentas por cobrar, reduciendo el riesgo de insolvencia. Sin embargo, implica mayores costos de almacenamiento, financiamiento y recursos improductivos. Tenemos la política agresiva. Esta política minimiza la inversión en activos corrientes para maximizar la rentabilidad. Esta estrategia reduce costos financieros, pero eleva el riesgo de no poder cumplir con compromisos a corto plazo o de perder ventas por falta de inventarios. Tenemos la política moderada o equilibrada. Busca un balance entre las dos anteriores, garantizando niveles suficientes de liquidez, pero sin descuidar la propia rentabilidad. Es la más común en empresas que buscan estabilidad y sostenibilidad de largo plazo. Tenemos la importancia de los principios de inversión en activos corrientes. Entonces, la correcta aplicación de los principios me permite mantener un nivel adecuado de liquidez para cubrir obligaciones inmediatas, optimizar la rentabilidad mediante el uso eficiente de los recursos, evitar costos innecesarios asociados con excesos de inventarios o cuentas incobrables, generar confianza entre acreedores e inversionistas al mostrar una gestión financiera sólida y garantizar la continuidad de las operaciones incluso en contextos de incertidumbre económica. Las decisiones financieras y de estructura de capital. Pues dentro de la administración financiera, uno de los temas más relevantes es la toma de decisiones financieras, pues de ellas depende la rentabilidad, el crecimiento y la permanencia de una organización en el mercado. Estas decisiones abarcan la asignación de recursos, la selección de proyectos de inversión, la gestión del capital de trabajo, así como la forma en la que nosotros vamos a financiar nuestras operaciones como empresa. También las decisiones financieras. Las decisiones financieras se definen como la determinación que toma la empresa en relación con la adquisición,
el uso y la administración de los recursos económicos con el fin de maximizar el valor de la organización. Entonces, para la estructura de capital óptima que nosotros podemos manejar, pues tenemos que tomar en cuenta, número uno, el costo de capital, número dos, una flexibilidad financiera, número tres, una tolerancia al riesgo y número cuatro, todas las normas en las que se maneja la industria, nuestro giro o nuestro sector. Ahora, existen tres grandes tipos de decisiones. Tenemos las decisiones de inversión, las decisiones de financiamiento y las decisiones de dividendos. Entonces, las decisiones de inversión se refieren a la asignación de recursos en activos que generen beneficios futuros. Y aquí tenemos una pregunta clave a la cual tenemos que responder, que es ¿en qué proyectos nos convendría invertir? Tenemos también las decisiones de financiamiento, que estas decisiones implican determinar cómo se obtendrán los recursos necesarios para financiar las inversiones. La empresa aquí debe de elegir entre si va a utilizar un financiamiento interno o si va a utilizar un financiamiento externo. Dentro del financiamiento interno tendríamos las utilidades retenidas, las aportaciones de los socios y dentro del financiamiento externo pues tendríamos créditos bancarios, emisiones de bonos, arrendamientos financieros, etcétera. Y aquí la pregunta clave en la segunda decisión sería, ¿cuál es la mejor forma de financiar las operaciones de la organización? Y tenemos las decisiones de dividendos. Y en las decisiones de dividendos, estas van a corresponder a definir cuánto de la utilidad generada se distribuirá a los accionistas y cuánto se reinvertirá en la empresa. Y aquí tenemos que tomar en cuenta la política de dividendos y que sea una política estable, es decir, pagos constantes a los accionistas. Y los dividendos variables que van a depender de la situación financiera del periodo y también la reinversión total. Y esto se trata de destinar todas las utilidades al crecimiento. Y aquí nosotros vamos a poner en práctica la siguiente pregunta. ¿Cuándo es conveniente reinvertir ganancias o devolver dinero a nuestros socios? Esa sería nuestra pregunta clave en las decisiones de políticas de dividendos. Ahora, la estructura de capital. Esta estructura de capital me va a hacer referencia a la combinación de deuda y de capital que utiliza una empresa para financiar sus operaciones y sus proyectos de inversión. Lo puede hacer por capital propio. Este capital propio va a estar integrado por aportaciones de los socios o accionistas y las utilidades que la empresa haya retenido. Tiene la ventaja de no generar obligaciones de pago inmediato, pero diluye la participación de los socios o accionistas. También tenemos el capital ajeno, que es la deuda, que son préstamos bancarios, emisión de bonos o arrendamientos. Generalmente más económico que el capital propio, pero incrementa el riesgo de insolvencia al generar intereses y pagos periódicos. Por último, vamos a hablar un poco del apalancamiento financiero. Y entonces el apalancamiento financiero ya me di cuenta que es una herramienta que me permite incrementar el capital propio de inversión a través de figuras de endeudamiento cuando no se dispone de los fondos necesarios. El apalancamiento financiero es una de las mejores técnicas que pueden usar aquellos negocios o particulares que quieren invertir en su expansión y su crecimiento. Es una herramienta que, si bien tiene sus riesgos, permite ayudar a alcanzar metas y a financiar operaciones, aunque no se disponga de mucho capital. El apalancamiento financiero se puede definir como la herramienta financiera que permite incrementar el capital propio de inversión mediante figuras de endeudamiento, como puede ser un préstamo. Mediante este sistema es posible aumentar el capital de inversión rápidamente a cambio de pagar los intereses que correspondan. En palabras simples, el apalancamiento financiero utiliza deuda para financiar una operación financiera.
cuando no se dispone del capital necesario, generalmente encaminada a incrementar la capacidad de crecimiento empresarial. De esta forma, se produce una mezcla entre fondos propios y crédito para desarrollar las acciones previstas y así, a mayor endeudamiento, mayor posibilidad de rentabilidad. Ahora, siempre en mis clases, pues es importante recalcarles que la deuda como tal, muchachos, o el apalancamiento no es malo. Lo que es malo es no saber endeudarnos, no tener deudas de calidad. Eso es lo verdaderamente preocupante. El apalancamiento como tal es una herramienta financiera que bien gestionada nos puede ayudar muchísimo a lograr la tan deseada rentabilidad y sostenibilidad en los negocios. Entonces, si hacemos un resumen de este tema, vamos a ver que las decisiones financieras y la estructura de capital necesitan de decisiones de inversión, de financiamiento y de decisiones de dividendos. Y ya vimos conceptos como la liquidez, la rentabilidad, el riesgo, la adecuación y sobre todo un apalancamiento o un financiamiento adecuado puede ser el éxito para nuestras organizaciones o nuestras empresas.